al entorno de hacer un resumen, ¿sí? De lo que les había propuesto. Habíamos visto este flujograma, ¿verdad? ¿Sí? Este organizador gráfico, en el cual pues ya vimos la mayoría de los casos aquí expuestos, pues, ¿verdad? Y bueno, pues nos sirven como referencia, ¿no? Vamos a también preguntar si tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto ahorita del tema de la erosión, ¿verdad? Para ir evacuando algún tipo de dudas que tengan, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas sobre lo que hemos visto hasta ahorita de la erosión? Disculpen. Preguntas, respuestas. ¿Todos estamos bien? ¿No estamos bien? Vamos a ver si en el chat están poniendo. Están poniendo presente, ¿no? Si no existen dudas respecto a la temática, pues vamos a... Nos habíamos quedado explicando, creo que los ejercicios de desprendimiento, creo. Ok, sí. Desprendimiento, colapso, ¿no? Sí. Voy para llegar a esa explicación, nuevamente voy a referirme, voy a auxiliar en algún resumen que yo les preparé por acá, ¿no? ¿Sí? Aquí aprendiendo nuevas herramientas para ver cómo es que funcionan, pues, ¿verdad? Y no estar ahí, pues, siempre lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Pues vi esta aplicación, vamos a ver cómo resulta, ¿sí? Vamos al tema de la erosión, vamos a ver otra definición, y esa pues la pude extraer en un documento de la ley del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en el cual... Nos va a compartir la presentación, ¿verdad? Eso depende, ¿ves? O sea, también... Realmente ahorita voy a ver cómo es que se comparte esto, ¿verdad? Porque creo que les voy a enviar el link para que ustedes ingresen no se puede bajar a PDF, sino pues es propio de este programa, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces como podemos observar, pues la erosión en términos esta erosión podría definirse en términos locales, porque dice que es el arrastre o lavado de tierra de un lugar a otro, ¿verdad? Pero si ustedes pueden observar ese arrastre o lavado, ¿a qué tipo de erosión se está refiriendo en este contexto, ¿verdad? ¿Qué tipo de erosión es? ¿O qué agente causa este tipo de erosión? El agua. El agua, ¿verdad? Sí. Porque si ya estamos hablando que es un lavado y es un arrastre de tierra de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, sabemos que el aire no arrastra, sino vuela. O también puede arrastrar, pues, dependiendo si es rastrero, ¿no? Sí. Que causa la pérdida del suelo para siempre, pues aquí hay un atenuante, pues, ¿verdad? Así como que trágico, ¿no? Sí.
es una pérdida para siempre y realmente hay que ponernos en el contexto de que lo que fue ya no será, pues, ¿verdad? O sea, digamos, lo que estuvo ahí originalmente fue hasta otro lugar y que esa pérdida, pues, ya no, ya no puede como que volver, ¿no? ¿Sí? Sí se puede volver a regenerar el suelo, pero ustedes saben de que el ciclo de las rocas, pues, no lleva tan rápido, pues, esa situación. También lo podemos hacer por medios mecánicos, pues, para sustituirlo de forma inmediata, pero los costos que incurriríamos en poderlo hacer, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues aquí les traigo un resumen de los agentes de la erosión, pues, ¿verdad? Habíamos visto, pues, que es el agua, el viento, los agentes mecánicos que son antropogénicos, ¿verdad? Que son manipulados por el hombre. Y también, de cierta forma, son también naturales, pues, ¿verdad? Porque en la misma naturaleza, pues, ustedes pueden observar ahí en la diapositiva el conglomerado de animales en estado salvaje, pues, en África, ahí en su localidad, pues, es bastante significativo, pues. A pesar de que aquí, pues, el manejo del ganado, esperemos que ganado extensivo, pues también pueda hacer eso, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues después de los agentes de la erosión, pues vienen las clases de erosión, pues, ¿verdad? La erosión salud, ¿verdad? Una erosión hídrica, ¿verdad? Que, pues, el agente es el agua, ¿verdad? En todas sus dimensiones. La eólica, ¿verdad? Que, como pueden ustedes apreciar en la imagen, pues viene volando las partículas de suelo, ¿no? ¿Sí? O puede ser, pues, arrastrado, ¿no? Pues una clase biológica y la mecánica, ¿no? Que es lo que habíamos visto anteriormente. A pesar de que, de acuerdo al nuestro desglose, pues, habíamos visto de otra terminología, pero se refiere a similares términos, ¿no? ¿Sí? Y pues aquí les traigo pues un poco más gráfico el tipo de las formas de erosión, ¿verdad? Sí, ya un poquito más desglosados, ¿verdad? En lugar de escribirlos, como que también la parte gráfica nos va a ayudar mucho a comprender cómo son las formas de erosión, ¿verdad? Desplazamiento rotatorio, desplazamiento traslacional, ¿verdad? Digamos, rotatorios que como que se vienen como que en ondas, ¿no? Sí, ondulados, ya. O sea, esta viene en forma de, así como lateral, ¿verdad? Sí. Los deslizamientos de derrumbe en bloques, pues, y este tipo de erosión no solo va a incluir, o sea, digamos, un tipo de erosión va como que explícito del tipo de geología del lugar, ¿no? Sí, el tipo de material original y todo el asunto, ¿no? Sí. Pues desprendimiento en roca, que es otro tipo, ¿sí? Esto es lo que le llamaba el vuelco, ¿no? Sí. Si ustedes pueden apreciar aquí, la parte esta de déjenme, vamos a ver aquí. Si ustedes pueden observar aquí, esto es como que si empieza a fracturarse, ¿no? Sí. Y de ahí esto como que empieza a volcarse, ¿sí? Por eso es que le llaman vuelcos o desplomes, ¿no? Sí. Entonces prácticamente esto viene, que es como que si fuera una ficha de dominó, ¿sí? Estos son como deslizamientos, como que esta parte de aquí que empieza a deslizarse la parte esta, y esto es como que esas son las formas de erosión, ¿sí? Pues se refiere un poquitico más a los corrientes de derrumbos, pues proviene de la ladera de las montañas y que pues se va a una planicie, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Las avalanchas de derrumbos, coladas de tierra, ¿verdad? Esto se refiere un poquitico más a un tipo de
de textura arenosa, ¿no? Y hay una diferencia de reptación, ¿no? Este término se refiere a pequeños desprendimientos de masa, ¿sí? Que más o menos ocurre a una máxima de 50 centímetros de profundidad, ¿no?, del suelo, y estos se van como que deslizando un poquitico, ¿no? ¿Sí? Y bueno, no solo las formas de erosión se refieren, pues como ustedes pueden observar, la mayoría están con una pendiente, ¿verdad? Sí. Ya. También hay una pendiente plana, aquí son expansiones laterales que pues por el flujo de agua pues se van como que expandiendo y van formando los meandros de los ríos, y que también pues son suelos un poquito más susceptibles a la erosión, ¿sí? Entonces, de esta forma gráfica, ¿tienen dudas? Sí, Cristian. ¿Cuál es la diferencia entre un deslizamiento y una avalancha? Ya, el deslizamiento, como ustedes pueden apreciar aquí, los deslizamientos, el flujo de este material es como que se desliza, ¿no? ¿Sí? Y ese deslizamiento, perdón la redundancia, ¿no? Y ese deslizamiento, disculpen, voy a ver si voy a auxiliarme de una... El deslizamiento es prácticamente si está la ladera de la montaña, ¿sí? Esta capa del suelo, ¿sí?, es como que se desprendiera totalmente. Y esto, y aquí en la planicie, esto viene aquí, se deposita en esta parte de aquí. Eso es, por eso es que se le llama deslizamiento. Y una avalancha, tenemos esta parte de aquí, lo que hace es que en esta parte de acá empieza a formar como tumbos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces todo lo que viene aquí va arrastrando, pero de una forma como que si fuera bolas, ¿no? Y viene como que enrollándose, ¿no? Es muy diferente que simplemente como que ¡zum!, pasar al otro lado. En cambio, esta como que viene de una forma como de rollos, pues, ¿verdad? Sí, en esa parte de aquí. Por lo regular, aquí nosotros no observamos esas avalanchas, ¿no? ¿Verdad? Porque nuestra geología es un poquitico más como que compacta, ¿verdad? Y pues se refiere a masa, a deslizamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Verdad, Cristian? Okay. No, ahí estamos. Ok, está bien. Bueno, ahí, híjole, lo siento, en las diapositivas, en las formas de erosión, está la forma laminar, forma en surcos. O sea, esas son más formas de erosión ya en nuestra carrera, pues, ¿verdad?, que nos observar específicamente en nuestros campos, ¿no? Sí, ¿verdad? Y que, pues, esta exposición, pues, es de forma general, ¿no? Y que, pues, se da en la naturaleza. ¿Algo más respecto a esto? Gracias. Me salió más o menos chilera, ¿va? Disculpen ahí lo corto de ¿preguntas?
¿Alguien tiene dudas sobre gracias Carlos Arroche? Pues por su... Sí, Henry. Me equivoqué. Ah, no. Bueno. Entonces, después de esta breve y corta, digamos, presentación, vamos al siguiente tema, pues, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver ¿las qué? Vamos a ver ahora las formas de cuantificar la erosión, ¿sí? Y de esto, pues, quisiera saber ¿cuántos métodos hay para cuantificar la erosión? ¿Alguien leyó? ¿No leyó? ¿Leyeron? ¿No leyeron? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? ¿Alguien por ahí? Levante la mano. Mucha, participamos. Está alegre. Bueno, parece esto, como les digo, ¿verdad? Si no participan, pues ahí va la compota, ¿verdad? Hagan ahí la boquita, ¿verdad? Y ya va ahí deglutido, ¿no? Hay dos tipos hay dos formas de cuantificar la erosión. Una de forma directa y una de forma indirecta. ¿Cómo podemos definir las formas directas de cuantificar la erosión? ¿En qué consiste en esta cuantificación directa de la erosión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se hace en los métodos directos de cuantificación de erosión? Observar. Sí, Rosario. Gracias, Fernando. Pero Rosario. Sí, como dijo también Fernando y Rosario, pues tenemos que ver, ¿verdad? Y no solo observar, sino también medir. O sea, en los métodos directos, usted va al campo y está midiendo, ¿verdad?, directamente la pérdida de suelo. Y hay una clasificación ahí, ¿verdad? Hay algunas metodologías para poder cuantificar. Y los métodos indirectos. ¿A qué se refieren los métodos indirectos? Que se pueden hacer por medio de tal vez satélites o mapas, Ya, y mapas también. ¿Alguien más? drones. También drones podría ser, ¿no? Un método indirecto. Se puede ver cómo está el asunto. Pero de acuerdo a lo que ustedes han leído y a lo que está allí expuesto más o menos, y démonos cuenta de lo que yo comparto es una guía, ¿verdad? Y también ustedes deben de investigar un poco más, pero de acuerdo a la guía que yo les di en la presentación de la cuarta unidad, ¿cuáles son los métodos indirectos de medir o cuantificar la erosión? O sea, ¿qué utilizan los métodos indirectos? Tecnología, dice, no. No tanto tecnología, ¿verdad? Sí, sino esa es la tecnología, ya lo aplicamos a los métodos directos, porque, digamos, ahí estamos midiendo en el campo, usamos las tecnologías y todo el asunto, ¿no? Sí. Pero bueno, los métodos indirectos son aquellos en los cuales a través de variables establecidas, ejemplo, variables climáticas, también de un análisis de suelo, ¿verdad? Entonces, a través de una ecuación nosotros ya podemos determinar la pérdida de suelo, ¿no? ¿Sí? Si llueve tanto, o si ocurre tal precipitación, o si existe tal velocidad del viento, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces son a través de modelos matemáticos en los cuales nosotros metemos esas variables que se pueden, digamos, cuantificar, ¿sí? Y esos valores van introduciéndose en la ecuación y pues ahí pues podemos obtener un estimado de pérdida de suelo, pues, ¿verdad? Que se diferencia del método directo porque el método directo nosotros, de acuerdo a las evidencias estadísticas que nosotros obtengamos de esos valores que nosotros medimos, así como dijo Rosario y Fernando, que estamos ahí, ¿verdad?, en el campo, pues la otra es una cuantificación hipotética, pues que se basa también en métodos, en valores numéricos, ¿verdad?, que también han tenido su sustento estadístico, ¿verdad? Pero es una cuantificación. En cambio, los otros valores son un poquitico más reales porque ya podemos saber, perdiendo lo que nosotros vamos midiendo, pues ya decir con certeza cuánto se va a perder. ¿Sí, ¿Sí, Cristian? Ingeniero, no le entendí la verdad cuál era la diferencia entre ambos. ¿Será que puede repetir o Ya. decir de esta manera? La diferencia es que el método directo, es que usted está midiendo en campo, ¿verdad? ¿Sí? Y está viendo cuánto es lo que está perdiendo allí en el campo, pues, ¿verdad? ¿Sí? A través de las diferentes formas de que usted establezca para el monitoreo de la erosión. En cambio, los métodos indirectos solo se basan en un modelo matemático, en el cual usted va a ingresar los valores, ejemplo, de clima, temperatura, también tipo de suelo, tipo de cobertura. Entonces esas variables se van introduciendo al modelo matemático y le va a establecer un valor, ¿verdad? ¿Sí? Un valor calculado, ¿sí? Es muy diferente a un valor ya cuantificado y ya experimentándolo, pues, ¿verdad? Sí, esa es la diferencia que hay entre los dos métodos, ¿sí? Claro que si usted no tiene un monitoreo de un área, pues es también estimar la erosión a través de un modelo matemático, pues que es válido. Y decir, bueno, de acuerdo a la región, aquí a la ENCA, pues la pérdida, sin medirla, pues, ¿verdad?, en campo, pues estimamos que es de tantas toneladas métricas por hectárea al año, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. ¿Estamos bien, Cristian? Estamos bien, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a trabajar en grupos, ¿verdad? ¿Sí? Hasta las 10:20, ¿sí? Vamos a dejar 40 minutos, ¿sí? Para extraer la información de los métodos indirectos métodos directos para cuantificar la erosión, ¿sí? Entonces vamos a ver los métodos directos para cuantificar la erosión. Así que ahorita voy a formar los grupos y por favor ingresen directamente. Como siempre, pues hagan sus resúmenes, ¿verdad? Y a las 11:20 vamos a retornar a clase para discutir unos 20 minutos sobre la temática, ¿verdad? Y pues ver si alguno aporta. Ahí hay una base y también, por favor, investiguen en la web, pues, ¿verdad? Que es también muy importante. Bueno, entonces ya creamos los grupos, así que por favor ingresemos cada quien a su sala y a las 11:20 vamos a estar 40 minutos para poder trabajar en grupos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tiene alguna duda al respecto? No. Gracias, Breuro. Usted va a ser la oficial que me va a recordar esto hoy, porque a mí temática que ustedes habían leído y que compartimos con sus compañeros. Entonces estamos viendo los métodos directos de cuantificación de la erosión. ¿Y cuáles son esos métodos directos? ¿Me escuchan?
¿Sí, Cristian? Uno de ellos es la parcela de escorrentía. La parcela escorrentía. Sí. Carlos Aroche. Clavos y roldanas. Clavitos y roldanas. ¿Cuál es la otra técnica? Otra técnica que está por ahí. Héctor Pech. La medición de la erosión por la deposición. Deposición. ¿Y eso qué es, vos? Eso es nuevo para mí. Ahí van a explicar, ¿no? Sí. Sí, Rosario. Erosión volumétrica de cárcavas, ¿no? Sí. Entonces, permítame un momentito. ¿Alguien me puede, quién de los grupos me puede compartir cómo es esa técnica de la medición de las parcelas de escorrentía? ¿Quién desea compartir esa información, por favor? Sí, Cristian, ¿puedes presentar, por favor? Pues nosotros solo lo hablamos, pues, porque no, o es una conclusión que llegamos, Ajá, que los métodos de medición por escorrentía era que, ya que tal vez fuera muy difícil medirlo primeramente miden el agua como que la que excede o el agua que supera la capacidad de campo, el agua de saturación del suelo, ¿ah? Entonces, ajá, como que miden cuánto volumen es el que excede. Pero nosotros pensamos que tal vez solo era mediante también una estimación, pues como que le voy a decir que recolectar el agua que escurría debe ser muy difícil en una parcela, pues. allá, Entonces, pensamos que tal vez era una relación entre cuánto era lo que llovía y cuánto era lo que el suelo absorbía de esa agua que llovía, ok, y esa era como que la el agua de escorrentía, ese resto, ujú, ujú, tomando en cuenta también la evaporación y la pérdida por drenaje, pues. ok. ¿Alguien tiene ahí, puede compartirnos qué comprendió sobre las parcelas de escorrentías y encontró un poquitico de más detalle o comparte la misma eh, opinión que Cristian, del grupo de Cristian? Sí, no, tal vez. Bueno, les voy a presentar ¿cómo se llama? Un videíto. Este videíto se refiere eh, a la Argentina. Realmente desde hace como 3 años, desde que di el curso, tenía como que la intención, al menos cuando si daba nuevamente el curso, pues, ¿verdad? De establecer este tipo de parcelas de escorrentías. Solo para comentarles, pues la parcela escorrentía no es simplemente, pues, qué es lo que capta todo el lugar, ¿no? Sino se establece una parcela, ¿verdad? Y se pone block para que ese block, lo que esté dentro de la parcela, todo lo que escurra ahí se colecta en un lugar, pasa a un recipiente y ahí es donde hacen todas las mediciones, ¿verdad? Tanto de agua, el tipo de suelo y todas las mediciones que podemos ver podemos medir en este tipo de erosión. La voy a presentar y ustedes van a tener un mejor criterio sobre esto.
Ingeniero, disculpe, no se escucha. No se escucha. Construidas, ¿verdad? De un material de construcción, el cual está delimitado toda la parcela, ¿verdad? Estas parcelas son de 100 metros cuadrados, son de 5 metros de frente por 20 de fondo. Y ahí, dentro de esa parcela, pues se establece un cultivo como que si se estuviera produciendo. Como ustedes pueden apreciar, también hay diferentes tipos de cultivo y lo que la persona está narrando es que cada tipo de cultivo tiene un factor, ¿no? Y eso lo vamos a ver en los métodos indirectos de cuantificación de suelos, ¿verdad? Como pueden apreciar aquí, en esta parte, aquí es donde colectan, si ustedes pueden observar, tiene como que un desnivel. O sea, bueno, aquí tiene la pendiente, ¿va? Que viene por esta parte de acá. Y aquí tiene como una especie como de un chaflán, ¿verdad? Donde hay un tubo y ahí es donde colectan toda la escorrentía. En este depósito hay en esta, en esta caja pues hay un colector donde se vierte toda esta parte de aquí. Y aquí viene hacia otra parte donde colectan el agua, ¿verdad? Y todo el asunto, ¿verdad? Entonces vamos a seguir observando el video para... ¿Sí, Wilton? En esa parte lo que se colecta es todo el agua de lluvia que lleva suelo, ¿no? Ya va con suelo. Totalmente, ¿verdad? Luego de eso, esa agua que se pone a hervir o cómo para separarlo. No, porque prácticamente, pues aquí es como que una parte donde colectan el sólido y aquí pues pasa el líquido, ¿no? Sí, entonces aquí pasa el agua y aquí tienen como una trampa donde queda todo el sedimento y ahí es donde sacan todo el sedimento para poderlo cuantificar, ¿sí? No sé si me supo explicar, Wilton. Sí, pues, pero en el caso de que si el agua, si las partículas que llevan los sólidos en suspensión son muy delgados, o sea, muy pequeños, se irían, qué tan fino es el tamiz que se usa, pues. Es que no es un tamiz, es una trampa, ¿sí? Es una trampa que ahí va quedando bueno, tendríamos que verlo un poquitico más para poderlo comprender, pero vamos a seguir viendo el video para poderlo apreciar mejor, ¿sí? Okay. Okay. Este dispositivo está conformado por 15 parcelas que tienen 100 metros cuadrados de superficie y recogemos los excedentes hídricos, los sedimentos también, las pérdidas de suelo, en piletas donde podemos recuperar las muestras y analizarlas. Hace unos cuantos años también, además de esto, estamos midiendo pérdidas de nutrientes y de plaguicidas. En la década del 90, estas parcelas se pusieron todas bajo siembra directa, siguiendo la tendencia de... Wilton, como puedes apreciar, aquí cae el agua, ¿no? Voy a dibujar. Aquí es donde cae el agua. Entonces, aquí el agua va subiendo y aquí queda el sedimento, ¿no? ¿Sí? En esta parte de abajo. Y aquí sube el agua y llega a una parte colectora. O sea que no es que venga el agua aquí en un evento de precipitación, sino este monitoreo pues se hace pues una vez al mes o bimensual o trimestral, dependiendo de la ocurrencia de lluvias, pues no es todos los días. O sea que ahí se utiliza como un método de decantación, podríamos decirlo. Más o menos aquí viene toda la cuestión y aquí lleva a colectar otras frutas, ¿verdad? Ya más o menos lo entendí, gracias. Parcelas se pusieron todas bajo siembra directa, siguiendo la tendencia de los productores de la región, y en 2006 establecimos 4 secuencias de cultivo con sus repeticiones para poder comparar distintas secuencias de cultivo en cuanto a sus pérdidas. Recientemente, el año pasado,
hemos iniciado un cambio gradual en uno de los tratamientos, en el cual estamos iniciando una transición agroecológica. Estamos en la etapa de sustitución de insumos por procesos y ensayando alternativas como el cultivo permanente, el policultivo, la utilización de enmiendas orgánicas, distintas estrategias que vienen asociadas a este cambio de paradigma en la producción. Justamente aquí se realza entonces el valor de este dispositivo experimental que tiene tantos años de historia y tanta información, que justamente nos permite analizar y tener resultados sobre las posibilidades de remediación y de mejoras en la producción que tenemos en la región. Bueno, hay preguntas sobre lo que acabo de exponer sobre este videíto. Aclararon muchas dudas sobre, o ahora pudieron visualizar mejor esta parcela de escorrentía. ¿Cristian? Sí, Henry. ¿De cuánto es el ancho y el largo de la parcela? ¿O no importa? Pues si son 100 metros cuadrados, yo aduzco que para que todo quede cuadrado, yo por lo que veo ahí son parcelas de 5 metros de frente por 20 de fondo, ¿no? ¿Sí? Para obtener los 100 metros cuadrados, ¿verdad? Y pues en realidad para mí es un sueño, pues, ¿verdad? A lo mejor ustedes regresan, hay dos opciones, ¿verdad? Pues ya presenté el proyecto de la gira, no me ha respondido, ¿verdad? No sé si nos autorizan, lo más seguro, pues si vuelven, dice que sí el presupuesto. Pero si no, pues hacemos un par de parcelas ahí en hortalizas, ¿va? Se oye. No necesariamente tiene que ser de concreto, pues, sino podemos ver materiales que estén ahí y podemos, pues, hacer una parcelita, pues, ¿verdad? Y llevar el control de la erosión. No sé si les parece la idea, me parece una interesante propuesta por parte del curso, pues, ¿verdad? Y que aportaría a la ENCA, pues, datos valiosísimos, no solo para este año, sino para, imagínense, Argentina de 75, pues de la década de los 70 ya viene esta situación, ya lleva como 40, 50 años, pues, ¿verdad? Y esto de la erosión se debe medir así en largos periodos de tiempo, ¿verdad? Pues, Sí. esto sí, por lo que entiendo, no podemos decir voy hoy y en un mes ya tengo datos. No. Por lo menos tiene que ser en una época lluviosa, pues, ¿verdad? Sí. Y yo estaría, pues, limitado a que esos datos ocurren solo en esa época lluviosa, porque también existen eventos de precipitación a lo largo de la época seca, pues, digamos, precipitaciones convectivas o aisladas que se dan en ciertos lugares y que, pues, afectan siempre la cuestión. Mínimo tiene que haber un año de observaciones para poder determinar que entre el año hubo una pérdida solo de tantos milímetros y eso representa tantas toneladas por hectárea. ¿Estamos bien? Acá ya puse esa onda. Ahora bueno, el día de mañana vamos a ver así rapidito los otros métodos, ¿verdad? Son métodos sencillos, como ustedes pueden apreciar. Me detuve en esto porque quiero, digamos, darle la idea al grupo, ¿verdad? Si regresamos a la ENCA, pues podemos hacer un tipo de esta estructura, ¿verdad? Y pues tener ahí, implementar dentro de esta parcela los otros métodos, pues, ¿verdad? Clavos y roldanas, varillas, ¿verdad? Para poder ir deduciendo pues las diferentes formas de cuantificación directa de la erosión, pues, ¿verdad? Y promover la ENCA como un ente de investigación. No simplemente verlo por videitos, sino ir al campo. Mira, mucha, desde cuando son niños, va mucha.
Muchachos, le vamos a darle mantenimiento a esta parcela, vamos. Pues es parte de la formación, ¿verdad? Cuando ustedes llegan en el propio. Entonces ahí empieza uno a echarle el speech, ¿verdad? A la casa, aquí también, muchachos, aquí, ahorita eso, aquí, bien. Entonces cuando ya lleguen a planeación, ya simplemente solo ir a tomar datos, ¿verdad? Cuando existan los eventos de precipitación o monitoreos constantes, digamos, en sus módulos de gerenciales, ejemplo, trabajo profesional, pues, ¿verdad? Incluso dentro de esta cuestión de, ¿cómo se llama? Manejo de personal, ustedes pueden llevar a los niños, miren, muchachos, ustedes saquen todo, empiezan a pesar y todo el asunto, pues, o sea, yo deseo de que la ENCA fuese así, ¿verdad? De que integrar a los alumnos de primero y tercer año, con los de segundo no, porque se echan penca, ¿va? Entonces, y no es porque les apliquen, sino ustedes en tercer año como que son los guías a los niños, ¿verdad? Cuando ustedes llegaban de niños, los de tercer año, bueno, los iban guiando, ¿no? ¿Sí? Entonces, la enseñanza y el aprendizaje es mucho más efectivo cuando un compañero, pues, sin intenciones de aplicar, ¿verdad? De decirle, le vamos a Tururú, ¿no? Sino de enseñarles, pues, los procesos de este asunto, pues, podría ser, ¿verdad? Entonces, ya el periodo se terminó, ¿verdad? El día de mañana, pues, vamos a continuar, pero les dejo esta inquietud, ¿no? En la general, si llegamos a la ENCA, si vamos a la montañita, pues vamos a hacer otras cuestiones, pero si no nos dejan, ¿verdad? En la ENCA, pues podemos hacer wow, infinidad de cuestiones y considero que el aporte no es no es de que el catedrático los induzca, ¿verdad? Que ustedes aprendan, sino que también ustedes le aporten a la ENCA esa parte de inquietud, ¿verdad? Sí, a las siguientes generaciones. Y sería bueno, pues, partir de la promoción centenario, ¿verdad? Y la promoción que viene de atrás también a los super antiguos, dicen los cuates, ¿verdad? Entonces, dar ese aporte a la ENCA que sería, para mí, establecer una parcela mucha sería lo mejor, ¿verdad? ¿Sí? Así que, jóvenes, espero que hayan comprendido la mecánica de cómo cuantificar directamente la erosión. Lo hicimos en el método, el ADOP, al igual que clavos y soldanas, varillas y los otros métodos, pues son similares, pero este es el más técnico, que lleva un montón de cosas, ¿verdad? Como dijo ahí la pata, ¿verdad? No solo se mide el sedimento, sino también el tipo de sedimento que hay, ¿verdad? Que si es limo, arcilla o arena la que se está erosionando más. También componentes orgánicos, ¿verdad? De materia orgánica. También si lleva plaguicidas o insecticidas, qué tipo de nutrientes, si se fertiliza, ¿verdad? Qué tipo de nutrientes a la hora de aplicar, regar o un evento de precipitación, pues capta todas estas cosas. O sea que aquí, jóvenes, hay una gama de investigación que podemos hacer, ¿verdad? Y que ustedes pueden portar a la ENCA un montón. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por su atención y esperemos que continuemos en el curso así, ¿verdad? Con esa participación activa y gracias por escucharme, pues, y que les haya compartido el día de hoy, pues, esta parte, ¿no? ¿Sí? Fuerte abrazo, pues, y nos seguimos viendo. Muchas gracias.